Nadie esperaba que Juan Carlos Ferrero hablara así. Y cuando lo hizo, no fue para alimentar el ruido, sino para romperlo. Porque cuando alguien que ha estado en el centro de uno de los proyectos más exitosos del tenis español decide explicar su versión, el relato cambia para siempre. Lo que parecía una ruptura fría, casi inexplicable, empieza a adquirir una profundidad incómoda. Y ahí es donde esta historia deja de ser una simple separación profesional para convertirse en algo mucho más humano. La relación entre Ferrero y Carlos Alcaraz no era una más. No era un contrato estándar entre entrenador y jugador. Era un proyecto de vida deportiva iniciado cuando Carlos apenas era un adolescente. Años de trabajo, viajes, victorias, derrotas, crecimiento personal y profesional. Por eso, cuando se anuncia la ruptura, el impacto va mucho más allá del tenis. No se rompe solo un equipo, se rompe una narrativa perfecta. Ferrero desmonta desde el principio la idea de traición o ruptura abrupta. No hubo una explosión, ni una discusión final, ni un momento dramático que lo cambiara todo. Lo que hubo fue desgaste. Diferencias que se acumulan, conversaciones que no se profundizan, decisiones que se toman cuando ya no queda margen para corregir el rumbo. Un final que no llega con un portazo, sino con silencios prolongados. Explica que, como cada final de temporada, llegó el momento de revisar contratos, roles y expectativas. Algo completamente normal en el deporte de élite. Pero en ese proceso aparecieron discrepancias que no se abordaron con la profundidad necesaria. No por mala fe, sino por una gestión deficiente del tiempo y del diálogo. El entorno del jugador buscaba proteger a Carlos. Ferrero defendía su rol como entrenador. Ambas posturas eran legítimas. El problema fue que dejaron de alinearse. Aquí aparece un concepto clave, el desgaste emocional. El alto rendimiento no solo exige físicamente al jugador, también consume al entrenador. Ser responsable de un número uno del mundo implica una presión constante, una exposición permanente y una responsabilidad total. Para aliviar esa carga se reforzó la figura de Samuel López, buscando oxigenar la dinámica y proteger una relación que llevaba muchos años al límite. Y es justo aquí donde conviene hacer una pausa. Si este tipo de historias te interesa, si quieres entender lo que ocurre de verdad detrás de los titulares y no quedarte en la superficie, suscríbete ahora. Porque lo que viene después es aún más revelador. El refuerzo funcionó durante un tiempo, pero no fue suficiente. El desgaste acumulado seguía ahí. Y cuando un proyecto alcanza la cima del deporte mundial, el precio no siempre se paga con derrotas. A veces se paga en silencio, en cansancio emocional, en una sensación de ciclo agotado. Ferrero no se presenta como víctima. Tampoco como alguien traicionado. Se muestra como alguien que entiende que incluso los proyectos más exitosos pueden llegar a su final. Esta primera parte de su relato no busca culpables, busca contexto. Y ese contexto cambia por completo la forma de entender una de las separaciones más impactantes del tenis español reciente. Si hay una palabra que atraviesa toda la explicación de Juan Carlos Ferrero, esa es desgaste. No físico, no técnico, sino emocional y estructural. Porque cuando una relación profesional dura más de una década y se vive siempre al máximo nivel, el desgaste no aparece de golpe. Se filtra poco a poco, casi sin hacer ruido, hasta que un día se vuelve imposible de ignorar. Ferrero insiste en que la relación con Carlos Alcaraz nunca se rompió de forma brusca. No hubo discusiones explosivas ni reproches directos. Lo que hubo fue una acumulación de pequeñas diferencias, decisiones pospuestas y temas que se dejaron pasar. Como ocurre en muchas relaciones largas, el problema no fue un conflicto concreto, sino la suma de muchos silencios. Con el crecimiento de Carlos, también creció todo lo que le rodeaba. Más atención mediática, más expectativas, más control sobre cada detalle. Ser el entrenador del número uno del mundo no consiste solo en planificar entrenamientos o partidos. Es gestionar un ecosistema completo: prensa, entorno, presión externa y una exigencia constante de resultados. Ferrero reconoce que ese peso acaba pasando factura. Por eso defiende la incorporación progresiva de Samuel López como una medida preventiva. Nuevas voces, nuevos enfoques, la misma dirección. No era una señal de debilidad, sino un intento consciente de proteger la relación principal y repartir la carga emocional. Durante un tiempo,
El equilibrio funcionó. Pero ni siquiera esa reestructuración pudo frenar el paso de los años y la intensidad brutal del circuito. El calendario, los viajes interminables, la responsabilidad constante. Todo suma. Y cuando el desgaste alcanza cierto nivel, las relaciones profesionales cambian. No por falta de cariño, sino por necesidad de evolución. Ferrero también desmonta uno de los rumores más repetidos, el conflicto económico. Lo niega de forma tajante. Recuerda que aceptó condiciones muy distintas en los inicios, cuando Carlos aún no era nadie en el circuito. Nunca puso el dinero por delante del proyecto. Reducir una relación tan profunda a una cuestión salarial, afirma, es una simplificación injusta. Otro punto clave es el tema de las academias. Se habló de imposiciones, de luchas de poder, de decisiones forzadas. Ferrero corta esa narrativa de raíz. Nunca obligó a Carlos a entrenar en un lugar concreto. De hecho, en los últimos años fue él quien se adaptó para que el jugador pudiera pasar más tiempo en casa. La academia era una herramienta, no una imposición. Lo más duro de este tramo del relato no es lo que se dice, sino lo que se intuye. Hubo temas que no se resolvieron porque nunca se hablaron a tiempo. Y cuando el diálogo se enfría, las decisiones empiezan a tomarse desde otros lugares. Esta parte de la historia no tiene villanos. Tiene cansancio, desgaste y una relación que necesitaba algo distinto para seguir viva. Uno de los momentos más delicados de la entrevista llega cuando Ferrero explica cómo se produjo realmente la ruptura. No hubo una despedida formal. No hubo una conversación final cargada de emoción. Hubo una constatación fría: si no había acuerdo, cada parte seguiría su camino. Y aunque eso es habitual en el deporte profesional, no deja de doler. Ferrero admite que no fue él quien se sentó directamente con Carlos Alcaraz para comunicarle que no seguiría como su entrenador. Antes hablaron. Le preguntó si era consciente de la situación. Carlos respondió que sí. A partir de ahí, Ferrero entendió que el escenario estaba claro y habló con las personas que debía hablar. Desde su punto de vista, el jugador estaba informado. Las cartas estaban sobre la mesa. No lo presenta como una falta de respeto, sino como una consecuencia del proceso. Cuando las negociaciones se gestionan desde el entorno y no desde el diálogo directo entre las partes principales, la relación cambia. No es personal, es estructural. Aún así, reconoce que ese tipo de cierre deja heridas abiertas. No porque haya mala intención, sino porque falta una sensación de cierre emocional. No hay un punto final claro, solo una separación progresiva que se asimila con el tiempo. El momento más humano llega cuando habla de Samuel López. Ferrero no oculta que fue un golpe duro. Su relación con Samuel iba más allá de lo profesional. Años de trabajo conjunto, confianza y complicidad. Que aceptara quedarse con Carlos fue algo que tuvo que procesar. Sin embargo, Ferrero es claro. Pedirle que rechazara esa oportunidad habría sido egoísta. Entrenar al número 1 del mundo es un premio profesional incuestionable. Aquí muestra una mezcla de comprensión y dolor. Entiende la decisión, pero no la vive con indiferencia. Habla de un proceso de aceptación lento. No inmediato. De un duelo que todavía está en marcha. Y reconoce algo que pocos entrenadores admitirían: le dolerá ver a Carlos competir. Cada partido será un recuerdo. No hay rencor en sus palabras. No hay reproches públicos. Solo tristeza y orgullo a partes iguales. Lejos de resentimientos, Juan Carlos Ferrero lanza una de las afirmaciones más contundentes de toda la entrevista: Carlos Alcaraz tiene potencial para ser el mejor tenista de la historia. Lo dice sin ironía, sin amargura y sin necesidad de justificarse. Lo dice porque lo cree y porque lo ha vivido desde dentro. Habla del talento de Carlos con admiración sincera. De su velocidad de aprendizaje, de su capacidad para absorber conceptos y de su mentalidad competitiva. Reconoce que el equipo le dio todo, pero también que Carlos les dio absolutamente todo a ellos. La relación fue bidireccional. Crecieron juntos. Ferrero se va con la tranquilidad de haber cumplido. De haberse dejado el alma. De haber invertido tiempo, energía y compromiso total. No encuentra aspectos negativos en su experiencia con Alcaraz.
Al contrario, la define como un privilegio profesional y humano. Este punto desmonta cualquier intento de presentar la ruptura como una derrota personal. Ferrero no se siente desplazado. Se siente parte de algo grande que ha completado su ciclo. Reconoce que ahora Carlos está rodeado de personas capacitadas para llevarle al máximo nivel. No cuestiona el nuevo proyecto. Eso sí, admite una nostalgia evidente. Un vacío que deja una relación diaria de años. Le costará verlo desde fuera. Necesitará tiempo para asumir su nuevo rol como espectador. Esa frase resume toda la dimensión emocional de la historia. No es solo tenis. Es una relación que marcó vidas. Antes de seguir, suscríbete. Porque historias como esta no se entienden en titulares rápidos. Se entienden cuando se escuchan hasta el final. El mensaje final de Juan Carlos Ferrero es claro. No todas las separaciones son conflictos. Algunas son transiciones dolorosas pero necesarias. El tiempo, dice, colocará cada cosa en su lugar. Lo vivido no se borra. Permanece. La entrevista no cierra heridas, pero ordena el relato. Donde había ruido, ahora hay contexto. Donde había versiones simplistas, ahora hay matices. La historia entre Ferrero y Alcaraz no termina con un portazo. Termina con una pausa cargada de recuerdos. No es el relato de una traición ni de una guerra interna. Es la historia de una relación profesional larga, intensa y exitosa que llegó a un punto de inflexión. Decisiones difíciles tomadas sin dramatismo público, pero con consecuencias emocionales profundas. Ferrero recuerda que en el deporte de élite no siempre gana quien más títulos tiene, sino quien sabe adaptarse. Y adaptarse, a veces, implica separarse. No borrar el pasado, sino aceptar que el futuro exige cambios. La incógnita queda abierta. ¿Volverán a cruzarse sus caminos? Nadie lo sabe. Pero si algo deja claro esta historia es que el respeto sigue ahí. Y mientras haya respeto, las grandes historias nunca se cierran del todo. Porque en el tenis, como en la vida, algunos capítulos no terminan. Solo esperan el momento adecuado para continuar.